El Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ofrecemos esta misa en acción de gracias por el cumpleaños de Sofía, Aura y Patricio Gómez Miranda. Por las intenciones anotadas en el chat, por la salud de Claudio, Cristina, Omar y Antonia Beatriz Sosa, por el eterno descanso de Ana, Miguel Steinberg, Julia Zipenco, Enedina Fernández, Alba Nélida, Clotet de Peter, Alfredo Singer y Wibaldo Singer. Por toda la feligresía de la parroquia, por los benefactores vivos y difuntos de la parroquia, y por las intenciones personales de todos aquellos que se unen espiritualmente a la misa parroquial. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados para participar dignamente de estos sagrados misterios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, tú que eres la Biblia que renueva el mundo, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, y en la gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera, al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de la misa de este domingo ponen el acento en la responsabilidad de cada uno de cara al pecado personal y también acentúan la posibilidad de convertirse del pecado en el que puede estar alguien viviendo. El profeta Ezequiel, escuchamos en la primera lectura, nos hace comprender que ninguna actitud humana está fijada, asegurada, anclada, ya sea en el bien, en la virtud, ya sea en el mal, en el pecado. Así, el justo puede obrar mal y abandona su justicia, su rectitud, su obediencia a la palabra de Dios. Y el pecador, por su parte, puede renunciar a su pecado y comienza a llevar una vida virtuosa, una vida recta. Por eso nadie ha de presumir y de sentirse seguro de su bien obrar, porque puede caer en la tentación y puede comenzar a obrar lo que es malo a los ojos de Dios. Entonces nadie ha de presumir de la virtud con la que vive. Y por otro lado, no hemos de desesperar de nadie, porque aún el peor pecador puede convertirse. Leemos en el libro del profeta Ezequiel: cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. El justo puede terminar obrando mal, el malvado puede convertirse y lograr el bien. El Evangelio nos recuerda una parábola de Jesús. Un padre tenía 2 hijos y ese padre le dijo al primero de los hijos que quería que fuera a trabajar a su viña. Y ese primer hijo le respondió que no. Pero después reflexionó, se arrepintió, cambió de actitud y obedeció, fue a trabajar. El segundo hijo
le dijo al padre que sí, pero después no hizo lo que el padre le mandaba. Jesús le dijo esta parábola a los ancianos, a los sumos sacerdotes de su pueblo, es decir, a los sabios de su pueblo. Podremos preguntarnos, ¿por qué Jesús les presentó esta comparación? Si era evidente la respuesta, ¿quién fue el que obedeció? Y obedeció en realidad el que, aunque al principio dijo que no, después sí cumplió lo que el Padre le pedía. Jesús puso esto de ejemplo a los sumos sacerdotes y a los ancianos y a los sabios, porque a veces nosotros podemos ser muy teóricos en nuestra vida cristiana. Y lo que cuenta no es lo que decimos, sino lo que hacemos. El Señor en el Evangelio según San Mateo enseña que no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. En apariencia, el primer hijo era obediente, y el segundo hijo era obediente, porque le dijo que sí al padre, pero en apariencia. En realidad, el obediente fue el primero, que al principio dijo que no, pero después se arrepintió y puso en práctica lo que el padre le pedía, lo que el padre le mandaba. Y esta parábola la dijo Jesús para mostrar que los publicanos y los pecadores podían convertirse de su mala obra, y de hecho lo habían hecho, porque habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, de ese Juan el Bautista que llamaba la conversión, y se habían convertido. Por eso el Señor dijo, esos entran en el reino antes que ustedes. Escucharon a Juan y se convirtieron. Ustedes lo escucharon y no se convirtieron. Ustedes son como el segundo hijo, que dicen sí, sí, pero después no ponen en práctica. En cambio, esos publicanos, esas prostitutas que habían escuchado el mensaje de conversión de Juan, que se habían convertido, eran como el primero de los hijos. El Señor Jesús, nuestro Dios, siempre nos auxilia, viene en ayuda nuestra con su gracia. Y toda nuestra confianza ha de estar puesta en su misericordia. El domingo pasado, la parábola de los trabajadores de la última hora nos enseñaba que ante todo el bien obrar del hombre, nuestro obrar meritorio, proviene de Dios. Las lecturas de este domingo ponen el acento en el otro aspecto de nuestra vida, en el libre albedrío. Podemos elegir y somos responsables de lo que decidimos y de lo que hacemos. La gracia de Dios viene en nuestra ayuda, pero no nos exime de obrar libremente y por elección lo que es acorde con la voluntad de Dios. Y según nuestro proceder, será el premio eterno, o como lo expresa el Señor en el Evangelio según San Juan, la ignominia eterna. Alguno podría decirme, bueno, es difícil el camino que tenemos que recorrer los cristianos, y en el tiempo presente se hace muchas veces más difícil porque el entorno no ayuda a vivir de acuerdo con los valores cristianos. Tenemos cierta presión ambiental, porque se nos invita permanentemente a vivir de una manera distinta a lo que son las enseñanzas evangélicas, porque uno como cristiano está viviendo tantísimas veces contra la corriente. Entonces, podemos decir, bueno, son tiempos difíciles. En estos días yo leía y releía algo que dijo un papa que vivió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que fue el Papa Pío XI, que hablaba de las dificultades de su tiempo. Nosotros tenemos la de nuestro tiempo, y él se refería a las dificultades del tiempo que vivió él. Él guió a la Iglesia entre una guerra y otra. Y decía Pío XI, demos gracias a Dios por vivir en tiempos difíciles. Ya no se permite a nadie ser mediocre. Demos gracias a Dios por vivir en tiempos difíciles
Ya no se permite a nadie ser mediocre. Para nosotros cristianos, la mediocridad consiste en renunciar a la vocación a vivir santamente que recibimos en el bautismo. El bautismo nos hizo santos para unirnos a Jesucristo. Y nosotros hemos de vivir de acuerdo con esa gracia bautismal recibida. Es decir, hemos de vivir santamente. Renunciar a nuestra vocación a la santidad, eso nos hace mediocres. Y las dificultades que sean, según los tiempos que nos toca vivir, lo que cuenta es no vivir como mediocres. Es decir, vivir santamente, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El salmo de este domingo nos anima a pedirle a Dios que nos muestre sus senderos, que nos guíe por sus caminos, que nos haga vivir de acuerdo con su voluntad y que ayude a que los extraviados vuelvan a Él, porque Él es un Dios bondadoso que quiere que los que se han apartado del buen camino vuelvan a Él. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, acuérdate de tu compasión y de tu amor. No recuerdes los pecados y las rebeldías de mi juventud. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. En aquellos alejados de Dios, mexicanos, prostitutas, de lo que habla el Evangelio, se cumplió lo que decía el profeta. El malvado ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Muéstrame, Señor, tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino de los extraviados. Que el Señor nos haga perseverar en el bien obrar, si estamos obrando de acuerdo con su voluntad, y que el Señor haga volver a aquellos que se han apartado de Él, que les muestre sus caminos y los guíe por ellos. Una vez más, encomendémonos a la Virgen para que ella interceda por nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Después de cada oración, digamos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la custodie y defienda siempre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia y paz verdaderas, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios y caridad fraterna de nuestra parte. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el pronto fin de la pandemia del coronavirus, por todos los que padecen a causa de esta enfermedad y sus consecuencias, por todos los enfermos y ancianos, especialmente los de nuestra comunidad parroquial. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hermanos difuntos de nuestra comunidad parroquial, en especial por aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa, oremos al Señor.
Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la paz. Por eso te alabamos con todos los ángeles, proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar: Santo, es el Señor, está en los cielos y caer de Hosanna, Hosanna, Hosanna del cielo. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, ante gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó un cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es mi cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Hoy proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Hijo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, como María la Virgen, Madre de Dios, el esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, meditamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo tu divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días. Ayudados por tu misericordia, como siempre, libre de pecado, tejidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el Rey, y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra nos dé la paz y la unidad, que es el reino de los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recuerden, aquellos que se acercan a comulgar, reciben la comunión en la mano, tienen un saco con alcohol en gel para poder higienizarse y desinfectarse y hacer una fila por el centro. Como lo hacemos siempre, el resto puede ser una fila por donde está el altar del Sagrado Corazón. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que vamos a decirte sí hasta el final.
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, donado Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de Cristo, cuya muerte anunciamos y compartimos que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, algunos avisos parroquiales han comenzado la misa con asistencia de fieles. Recuerden que hay un cupo y que es necesario anotarse a través de Secretaría Parroquial, de lunes a viernes de 17 a 20, llamando telefónicamente o por el número de WhatsApp o por también un correo electrónico. Algunos ya se han anotado para participar de la misa 19:30. Definitivamente tengan presente aquellos que vienen ocasionalmente que tenemos este cupo, y entonces si no están anotados como fijos para la misa 19:30, lo hacen por favor a través de mi secretaría parroquial. Entre ustedes está anotada para todos los domingos 19:30, así que no se preocupen. Bien, lo mismo con Carlos y otros que se han anotado para este año. Eso por un lado. Por otro lado, algunos me preguntaron, padre, ¿cómo vamos a hacer con los sobres de contribución mensual? Si Dios quiere, esta semana los tendremos impresos y los repartiremos, como se hizo en otras ocasiones, porque ya se entrega el sobre de contribución mensual este mes de octubre, y se acaba. Entonces, como la iglesia que se hizo teniendo la y lo que tienen ustedes los fines, vamos a repartir como todos los años. Y este año vamos a ofrecer otra posibilidad, que es aquellos que quieran, se comprometerán con la contribución mensual, enviando esa contribución por transferencia bancaria. La hojita que le vamos a dar también va a figurar los datos de la cuenta bancaria de la parroquia para que puedan asumir el compromiso de la contribución mensual. Y a la salida, como ahora ya no se hacen más colectas dentro de la misa, por una cuestión de higiene, el que desee, esta Beatriz, con una caja azul, que se colecta para la misa, pueden dejar su limosna de la misa ahí. Y desde ya muchas gracias por lo que puedan contribuir. Y demos gracias a Dios por la misa celebrada, bien celebrada con presencia de fieles, y por todo lo que estamos viendo en sus manos. Hacemos encomendándonos a la Virgen, pidiendo especialmente a la Virgen por nuestra patria. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un aviso más, me queda pendiente. El próximo fin de semana sería la peregrinación hacia Luján, que no se puede hacer por razones obvias. Desde la parroquia vamos a estar organizando una manera de unirnos espiritualmente, algo que siempre ha marcado mucho lo que es la vida parroquial, porque realmente salía un grupo numeroso de peregrinos de nuestra parroquia. Bueno, no podemos hacer así, pero vamos a estar ofreciéndole una manera de participar a través de la oración y de la escucha de la palabra, que en estos días les llegará, ya sea por correo electrónico a todos los que están anotados, para recibir el mail de Infoparroquia, y también por las redes y nuestros medios
por los que tratamos de poner a todos los integrantes de la comunidad al tanto de lo que se está haciendo. Si alguno no está anotado, para recibir el correo electrónico de Infoparroquia, por favor, va a estar Mariano a la salida también, pueden dejarle ese su correo electrónico. Y pongámonos sí ahora para recibir la bendición de Dios, el Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga visitar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decida sobre ustedes que permanezca para siempre. Amén. Celebramos la misa, dejamos en paz. Demos gracias a Dios.